a esta, su casa. Le damos gracias a Dios por un nuevo día más, ¿verdad? Siempre en nuestras conversaciones usamos la palabra tiempo. Han escuchado esta expresión frecuente, ¿no? El tiempo vuela, el tiempo es oro, falta tiempo, el tiempo pasa muy rápido. Y cuando usted está dando un examen y el profesor le retira la hoja y le dice, se te acabó el tiempo. Y todas estas cosas nos pasan a diario, ¿verdad? Pero nos hemos hecho esta pregunta, ¿en qué usamos nuestro tiempo? ¿O qué cosas nos hacen perder mucho tiempo? En la época que vivimos de la tecnología, a veces perdemos mucho tiempo en cosas innecesarias, ¿verdad? En los medios sociales, en el celular, en la televisión. A veces en pasatiempos que no edifican, en conversaciones que no tienen ningún fruto. Pero ¿qué hemos hecho para recuperar este tiempo? En realidad el tiempo no se lo recupera. El tiempo pasa, pero podemos ser un poco más organizados para tener estos tiempos clasificados y podemos pedirle a Dios que nos ayude a organizar nuestro tiempo. Cuando ya nos disciplinamos, y sobre todo como cristianos, debemos pedirle a nuestro Dios que nos ayude. Por eso es importante orar siempre en las primeras horas de la mañana para poner ese día en los tiempos de Dios, en las manos de Dios. Y de esa manera usted se va a dar cuenta que todo el día pasa como sincronizadamente y le va a sobrar tiempo. Antes de conocer a Cristo me faltaba tiempo para todo. Cuando vine ya a los caminos del Señor, tenía ya tiempo para venir a la iglesia. Después ya me alcanzaba tiempo también para servirle. Me alcanzó tiempo para estudiar teología y todavía me sigue quedando tiempo. Pero todo es cuestión de disciplinarse y de mejorar nuestro tiempo. Ya una vez que tenemos, se puede decir, este hábito o esta disciplina, debemos buscar tiempos de calidad. ¿Qué son los tiempos de calidad? Son tiempos en donde procuramos tener momentos especiales. Por ejemplo, con nuestra familia. Debemos tener tiempos de calidad con nuestra familia. Cuando uno sale de viaje, por lo general, siempre hay anécdotas, hay cosas que se viven, y esos momentos se vuelven especiales con sus hijos, con su esposa. Y por eso es bueno buscar estos tiempos, porque nos edificamos mutuamente. Cuando usted viene a servir a la iglesia, también debe disfrutar de ese tiempo y debe darle un tiempo de calidad a Dios en el servicio. Y el tiempo que tenemos con Dios también tiene que ser un tiempo de calidad, un tiempo de intimidad. Por eso esta prédica le he titulado A solas con Dios. El tiempo con Dios es muy importante. También es un tiempo de calidad. Debemos buscar la intimidad con Él. Y al hablar de intimidad no me refiero a algo sensual. La intimidad significa a compartir una amistad profunda. Y es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, tener esa intimidad con Él. ¿Eso qué va a producir en nosotros? Va a producir una transformación espiritual, va a producir un crecimiento, una madurez espiritual. En estos tiempos debemos buscar y levantar hombres de Dios. Y nosotros mismos tenemos esa responsabilidad de ser hombres de Dios. Es el primer punto a tratar, es tiempo de levantar hombres de Dios. Es decir, verdaderos hombres, gente llena del Espíritu Santo. Qué hermoso sería tener políticos cristianos, ¿verdad? Autoridades cristianas, civiles, gobernadores, alcaldes cristianos,
todo esto sería mejor. Todo esto produciría cambio a nuestras vidas. Pero hay estos hombres, existen estos hombres. Una anécdota, bueno, no anécdota, sino la historia lo cuenta. En Estados Unidos, en la ciudad de Washington, hace unos años, un francotirador comenzó a matar gente. Y tenía ya 10 personas que había matado. Así que 50 choferes de camiones se reunieron para orar por esa situación y que la policía encuentre al asesino. Así que hicieron una reunión de oración, pero uno de ellos, mientras se dirigía a su casa, buscó esa intimidad más profunda con Dios y le dijo: Señor, yo estoy seguro que tú puedes entregarlo al asesino para que no mate más personas inocentes. Y mientras él iba manejando su camión, encendió la radio, y en la radio ya la policía tenía las descripciones del automóvil en que andaba. Creo que eran 2 o 3 asesinos. Pero él sintió, mientras oraba, iba manejando y oraba, sintió que tenía que salirse de la carretera y se parqueó. Y mientras él le decía: Señor, yo confío en que tú vas a mostrarnos a esta persona. Y en ese momento él ve al frente el carro con las descripciones que decía la policía. Inmediatamente dice que llamó, se llamaba Ron Lang, este camionero, llamó a la policía, al 911. Dicen que se demoraron 15 minutos en llegar, y él cuenta que fueron los 15 minutos más largos de su vida. Pero él atravesó el camión por la única salida que había, y siguió orando esos 15 minutos, y siguió orando, y cuando llegó a la policía, dice que fue tan fácil como quitarle un caramelo de la boca a un niño, coger a esos asesinos. Y cuando lo entrevistaron, le dijeron que qué va a hacer con la recompensa que le iban a dar. Era $500,000 al que daba información. Y él le dijo: bueno, lo que voy a hacer es entregarle ese dinero a las familias de las víctimas, ¿no? Y ese hombre quedó en la historia, pero los 50 que oraban también hicieron algo, abrieron esa bendición. Pero este hombre buscó más a fondo y fue él mismo el que vio la gloria de Dios. Pero esos hombres todavía hay. Sí, a veces contemplamos en la Biblia, hay grandes hombres. Uno dice: wow, tremendo apóstol Pablo, Pedro, qué profeta Elías, Moisés, un tremendo líder. Y en nuestros tiempos, Billy Graham y otros más. Pero aún en estos tiempos, Dios puede levantar siervos y usarlos de una manera extraordinaria. Sacando de la vida de Moisés, de este gran líder, cómo Dios se reveló a su pueblo y lo usó a él para guiarlos, no solo a la libertad, una vez que los sacó de Egipto, sino también a que vivan de acuerdo a los preceptos divinos. Podemos leer en Éxodo, el capítulo 19, desde el versículo 9 al 12, dice: luego el Señor le dijo a Moisés: yo me presentaré ante ti en una densa nube, para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo, así ellos también confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia: tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. La Reina Valera dice: cualquiera que pase estos límites morirá. Aquí en estos versículos vemos que Dios le iba a entregar ya la ley al pueblo de Moisés, pero por medio, al pueblo de Israel por medio de Moisés.
y estaba preparando esa revelación para el pueblo y estableció límites bajo pena de muerte, pero solo Moisés podía atravesar esos límites. Nos preguntamos, ¿por qué esa exclusividad? La respuesta es que el pueblo mismo había establecido esos límites. En uno de los versículos que leímos, Dios lo mandó a Moisés. Sin embargo, el pueblo le dijo, anda tú. Nosotros tenemos miedo, dicen algunos versículos, morir ante la presencia de Jehová. Entonces Dios no puso el límite, ellos mismos se pusieron el límite. Es lo que sucede en nuestras vidas. Nosotros mismos nos ponemos los límites en la oración. Nosotros mismos dejamos esos tiempos, esos devocionales y esos tiempos de intimidad. Pero no podemos acercarnos a la presencia de Dios por su santidad, ¿no? Es lo que pasaba aquí con el pueblo de Israel. Ellos no estaban preparados porque no vivían en santidad. Incluso les habían prohibido tener relaciones sexuales esos 3 días para mantenerse santos. Pero parece que no cumplieron eso y este pueblo tuvo miedo a acercarse. Así que se quedó al pie de la montaña. Tampoco querían asumir un compromiso con Dios. Por eso le dijeron a Moisés, anda tú nomás. A veces la iglesia está así. Tenemos una misión y una visión, pero a veces piensan que solo es labor del pastor y de los líderes. Vayan ustedes. Un hermano está enfermo, vaya ore usted. Pero no, Dios nos ha llamado a todos. A todos nos ha llamado. Sin embargo, nosotros mismos ponemos esos límites. No es que a ti sí te escucha Dios. Dios nos escucha a todos. El problema está en buscar esa intimidad con Él, en meternos más a fondo en su presencia. Dice que este pueblo quedó abajo en la montaña y podía ver la presencia de Dios como un fuego abrasador en la cumbre del monte Sinaí. Poco tiempo después, este mismo pueblo es el que se fue tras el becerro de oro. Dios sabe lo que va a pasar. De nada nos sirve tener un pueblo numeroso en la iglesia si no busca esa intimidad con Dios, si no obedece. Sí, hay muchas iglesias que se preocupan de llenar las sillas, de tener santuarios gigantes, pero no se preocupan de que su congregación se meta en la oración, busque la intimidad con Dios. Esta gente seguirá igual que el pueblo de Israel, abajo al pie de la montaña. Van a percibir la presencia de Dios, pero no una real intimidad. Esa real intimidad con Dios es la que produce la verdadera transformación en nuestras vidas. Podemos estar aquí adorando, alabando, sentimos la presencia de Dios, pero Dios quiere que uno se sumerja en su espíritu, que uno vaya más adentro, busque esa intimidad, y solo ahí se produce ese cambio, solo ahí se produce esa transformación en nuestras vidas. Miren, ellos se pusieron ese límite. La cruz de nuestro Señor Jesucristo ya nos ha limpiado de todo pecado y nos capacita como cristianos para entrar confiadamente al trono de la gracia. Ya no hay límites, hermanos, no hay límites. Desde que se rasgó el velo, todo el mundo que cree en Jesucristo puede entrar a la presencia de Dios. Gozamos de esa bendición, de la oración. Ya no necesitamos a alguien que lleve ese mensaje, como le dijo el pueblo de Israel. Moisés, anda tú, habla con el Señor y ahí nos cuentas lo que te dice. Ahora no, usted directamente habla con Dios. Y hay un mediador arriba en los cielos, que es Jesucristo, que está intercediendo por cada uno de nosotros. Lo que necesitamos en este tiempo es esos hombres de Dios, esos líderes que nos guíen con integridad y con amor. Y esa intimidad con Dios siempre nos trae beneficios. Eso lo tengo como un segundo punto. La intimidad con Dios siempre nos trae beneficios. En Éxodo capítulo 24, el versículo 13 y 14, dice la Biblia: entonces Moisés y su ayudante
Josué salieron y Moisés subió al monte de Dios. Moisés le dijo a los ancianos: quédense aquí y espérennos hasta que regresemos. Aarón y Hur se quedan aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, consulte con ellos. Hubo un segundo grupo que subió un poquito más arriba en la montaña. Ahí estaban 70 ancianos, dice la Biblia. Pero todo el pueblo estaba abajo. Ya se redujo un poco el número de personas que avanzaron, pero asimismo llegaron a un límite. Y Moisés le dijo: hasta aquí pueden estar ustedes. Miren cómo el número de personas disminuyó al subir un poco más. Mientras nosotros nos acercamos más a la presencia de Dios, tenemos que ir dejando muchas cosas. Tenemos que ser más santos. Tenemos que dejar tantas cosas que estorban para que el Espíritu Santo nos hable y llegar a esa intimidad con Dios. Ahora subió solo Moisés y Josué. Dos estaban preparados para llegar a ese nivel con Dios, a ese nivel de intimidad. El pueblo mismo se había limitado a encontrarse con el Señor. Miren que la voluntad de Dios era revelarse a ellos, pero ellos pusieron esos límites. Dios le quiere hablar a cada uno de ustedes, pero a veces nosotros ponemos límites. Hay cosas guardadas que forman como un dique y la presencia de Dios no puede pasar. Sí, podemos percibirla, sentimos un ambiente agradable, se ve todo bonito, pero profundamente no pasa nada. Recordemos que el Señor quería revelarse a ellos, pero su santidad no tolera el pecado. Es su esencia, ¿no? Yo he escuchado que, por ejemplo, el sol, ya las naves espaciales no pueden acercarse mucho porque se consume, es la naturaleza del sol. No es que el sol quiere destruirlos. Y Dios no quería destruir a su pueblo, sino que su presencia, su santidad, es la que rechaza todo tipo de pecado. Por eso Él les dice en una parte de la Biblia: dile a los sacerdotes que se queden hasta ahí para no producirles estrago. Esos sacerdotes son los que permitieron también que el pueblo se vaya tras el becerro de oro. No tuvieron esa firmeza para guiar al pueblo. Y también se corrompieron. Pero Dios sabía lo que iba a pasar. Pero estaba ahí Josué, el siervo de Moisés. Porque este hombre sí pasó esos niveles. En Éxodo 33:10 lo dice, que cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, o sea, del tabernáculo, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, o sea Josué, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Aún su líder se iba y Josué seguía ahí. ¿Por qué hacía esto? Él tenía cosas que hacer también, pero su tiempo disponible lo usaba para buscar más la presencia de Dios. Él quería estar donde Dios se manifestaba. Las veces que su líder hablaba cara a cara con el Señor, él estaba afuera. No gozó la bendición de hablar cara a cara con el Señor, pero logró otros niveles que ni los mismos sacerdotes pudieron alcanzar, ¿no? Miren lo importante que es la fidelidad. Y este hombre fue tan bendecido que fue el que ingresó a la tierra prometida. Moisés no lo pudo hacer, sin embargo Josué lo hizo, ¿no? Pero esa intimidad, cuando uno la busca, dice Salmos 25:14, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La palabra de Dios para todos tiene una explicación muy linda. Dice, el mismo capítulo y versículo dice que
la amistad personal de Dios la guarda para aquellos que tienen temor reverente. Y a ellos les enseñará, dice, el significado de su pacto. Miren lo importante que Dios lo toma. Su amistad personal la tiene reservada, dice palabra de Dios para todos, para aquellos que tienen temor reverente. Aquí en la iglesia hay personas que trabajan, otras estudian y son fieles a la iglesia, no se apartan del servicio. Pero estos hermanos han entendido que una vez que recibieron a Cristo, adquirieron un compromiso con Dios y con la iglesia. Pero son pocos los que se esfuerzan, ¿no? Aquí nos reunimos más de 500 personas los fines de semana, pero hay solo como 70 servidores, ¿no? Y Dios está llamando al servicio. Dios está llamando a que le sirvan. Josué fue recompensado por su fidelidad y su búsqueda continua en la intimidad con el Ser Supremo. Y Dios le dio la bendición de entrar a la tierra prometida. Es importante, cuando uno le sirve a Dios, disfrutar de ese servicio. Tener ese tiempo de calidad. No venir por costumbre o para que me vean en un ministerio, sino hacerlo de corazón. Eso es lo que a Dios le interesa. En Éxodo 24, el versículo 15 al 17, dice que Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día, el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor estaba sobre la cima y parecía un fuego consumidor, ¿no? Si ustedes se imaginan la escena, han visto un volcán cuando humea, ¿no? Más o menos así estaba la presencia de Dios en la cumbre del monte. Dicen que cuando se presentó Dios, cuando descendió ahí, sonaban truenos, ¿no? Y cuando Él comenzó a hablar, el pueblo temblaba abajo. ¿Por qué temblaba? Porque no estaba viviendo bajo la voluntad de Dios. Cuando usted está en pecado, está como que no quiere ni orar. Cuando tiene algún resentimiento, uno como que no quiere ni adorar. Es por eso, es por el pecado. Pero Dios quería revelarse. Simplemente ellos estaban abajo solo de espectadores. Arriba, el que estaba en la cumbre, era Moisés. Pero hoy Dios nos está llamando a buscar esa intimidad con Él. Esta iglesia se ha sostenido porque muchos líderes han buscado esa intimidad con Dios, o si no, ya no existiera. Pero nos falta mucho más y depende de cada uno de nosotros buscar esa intimidad. Si usted ve que no está funcionando algo alrededor suyo, es falta de intimidad con Dios. De eso depende. Moisés vio la gloria de Dios y lo adoró. Dios abrió su corazón a Moisés y le enseñó lo más íntimo de su ser. Esa comunión de Moisés con Dios despertó en él un deseo de conocerlo más. Usted ha experimentado que cuando ora y cuando lee más, tiene una necesidad de conocer más profundamente a Dios, ¿no? Es como cuando usted come dulce y sigue comiendo dulce y le provoca sed. Dios produce esa sed de su espíritu. Y cada vez uno necesita más y llenarse más de la palabra. Dice la Biblia que tan grande era la presencia de Dios en la vida de Moisés, que su cara era como un sol prendido, irradiaba eso, ¿no? Hay personas, cristianos, que viven llenos de la presencia de Dios. Ustedes sin preguntarle saben que es cristiano, porque ve paz en ellos, ve gozo, ve tranquilidad. Ese es un hombre de Dios que vive en integridad, en santidad y totalmente consagrado a Dios. Cuando usted se mete en la intimidad de Dios, se producen todos esos cambios. Pero ¿por qué no logramos esa intimidad? Hay muchas cosas que nos estorban. Hay pecados no confesados. ¿Cómo usted va a la presencia de Dios si tiene algún pecado que no ha confesado?
hay falta de perdón, hay rebeldía, desobediencia, hay yugos de esclavitud de pecados antiguos, no conoce las Escrituras, no tiene una vida de oración, o hay incredulidad, hay orgullo. Todo esto nos impide buscar esa intimidad con Dios. Pero Jesús nos dejó un ejemplo hermoso. Sigamos el ejemplo de Jesús para lograr esa intimidad con Dios. En Marcos, el capítulo 1, del 35 al 39, dice que se levantaba muy de mañana, ¿no?, siendo aún muy oscuro, y salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Le buscó Simón, y los que con él estaban, hallándole, le dijeron: todos te buscan. Él dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique ahí también allí. Porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. El ministerio de Jesús, ¿no? Recuerden que Él estaba como hombre y también se cansaba. Pero durante el día, ¿qué hacía? Predicaba. Dice que se levantaba muy temprano, pero Él oraba. Cuando Él se metía en la oración, no solo cargaba esas baterías emocionales y espirituales, sino que también recibía instrucciones del Padre. Nosotros debemos seguir ese ejemplo. Usted se mete en la oración y usted puede escuchar la voz de Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer ese día? Me imagino al Señor toda la carga de estrés que tenía encima cuando salía, ¿no? Mire que los discípulos le dicen que lo estaban buscando. La gente que pasaba por ahí, ¿cuántos no gritaban: sálvame, tócame, sáname? O se encontraba con los fariseos que siempre buscaban llevarle la contraria. Y todas esas cosas tienen que haberlo agotado al Señor, porque estaba como hombre. ¿Qué pasa en nuestras vidas a diario? Lo mismo en el trabajo, en su lugar de estudio. Tenemos todas esas cargas. Pero cuando estamos llenos de la presencia de Dios, eso se lo puede sobrellevar. Aunque tengamos nuestros devocionales, nuestros tiempos de oración en casa o cuando nos dirigimos a nuestros trabajos, la oración siempre es buena en todo momento, pero también necesitamos un tiempo de intimidad. ¿Cómo obtiene ese tiempo de intimidad? Necesita tener un lugar y un tiempo determinado. Un lugar y un tiempo determinado para encontrarse a solas con el Señor. Esto es muy importante, porque usted ya reserva ese espacio para el Señor. Recuerden que Jesús dijo: entra a tu aposento y ahí en lo secreto que ve el Padre, ¿verdad? Él escucha en lo secreto, te recompensará en público. Pero es importante tener un lugar determinado para encontrarnos con el Señor. A pesar de que Jesús era el Hijo de Dios, Él reconocía esa importancia de estar a solas con el Padre. Él se apartaba. Claro que no tenemos cerca una montaña o un lugar donde irnos, pero en su casa usted puede establecer un lugar para orar. Y yo les quería dar como testimonio, porque muchos años estuve orando donde vivía antes, ¿no? La verdad que salía de aquí de la iglesia y salía en paz, pero cuando llegaba allá me turbaba con la bulla, el escándalo, sacaban parlantes y era un problema eso. No se podía descansar, cuando estaba estudiando no podía estudiar, y me puse a orar. Y le dije al Señor: si algún día me das una casa, dame una casa con un balcón, que ese balcón va a ser para los dos, y yo voy a orar ahí. Y le pedí así, le estuve pidiendo un largo tiempo, hasta que el Señor contestó esa oración, y pudimos adquirir con mi familia una vivienda. Pero en el tiempo que estuve estudiando teología, por esta cuestión de la tesis, que me quedaba hasta tarde, ya no me levantaba de madrugada a orar. Fueron como 2 semanas o 3, y el Señor me reclamó. Estaba escuchando una prédica y me dijo, yo siempre tengo la costumbre de que apenas abro mis ojos le digo: Jesús, yo te amo. Y ese día, escuchando una prédica, me dijo: ahora que te levantas,
ya no me dices que me amas. Y ese balcón que dijiste que eras para los dos, ya no sales. Y ese rato me levanté y en verdad estaba puro polvo ese balcón, ya no lo usaba. Entendí que ese tiempo era para Él, ese sitio era para Él. Y dice la palabra que Dios es celoso y nos anhela celosamente. Pero luego pude volver a ese tiempo de intimidad con Dios. Pero es importante que cada uno de nosotros tengamos ese tiempo. Usted lo puede hacer en cualquier lugar, no hay un lugar específico. Pero usted guarde ese sitio para el Señor, guarde ese tiempo para Dios, que es lo más importante. Al principio le hablé de tiempos de calidad. Cuando leemos la Biblia, estos tiempos de lectura tienen que ser de calidad. No se preocupe por leer 2, 3, 4 capítulos. Así lea un versículo, pero deténgase ahí, medítelo, entiéndalo y luego aplíquenlo. Eso es tener un tiempo de calidad de lectura, porque de nada sirve ir rápido. Usted tiene que entender qué es lo que Dios le quiere hablar ese día. La Biblia dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo siempre tengo la costumbre de leer primero y luego orar, porque es más importante escuchar lo que Dios tiene que decirme que lo que yo tengo que decirle. Jesús dijo que aún antes de pedírselo, Él ya sabe, ¿verdad?, lo que le vamos a pedir. Por eso es importante que usted lea primero la Biblia, para que conozca la voluntad de Dios. Y de acuerdo a eso, Dios va a ir poniendo ese sentir en orar. Y va a ser más fácil, ¿no? Y va a aprovechar ese tiempo. Nuestros tiempos de calidad en la oración también son muy importantes. Hay tiempos en los devocionales que les hablaba, pero ese tiempo de intimidad es lo mejor. Son momentos especiales en la oración. Y cuando Dios revela un versículo, anótelo. Póngale la fecha, póngale la hora que le habló, porque eso le va a seguir hablando durante toda su vida. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14:15, que pues oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Ya usted leyó las Escrituras y puede orar de esa manera, ¿no? No es de repetir una oración como loro o sin sentido. Por eso dice, oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Es muy importante estar atento cuando usted ora. Miren, a veces Dios contesta inmediatamente. Recuerden cuando Pedro estuvo preso y la iglesia estaba orando. Ya Pedro estaba tocando la puerta y ellos seguían orando. Dios contesta así a veces nuestras oraciones. Cuando usted ore, perciba qué está pasando a su alrededor. De pronto Dios ya está contestando la oración y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta a veces. Por eso es importante estar conectados siempre con Dios. Las acciones de calidad significa poner en práctica lo que usted ha aprendido, ¿no? De nada sirve tener una Biblia marcada toda si la Biblia no ha marcado su vida. Es importante, como dice Santiago, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ello, esto es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era, ¿no? Usted se peinó en su casa bien, pero ya ahí se olvida cómo está peinado. Es lo que quiere decir. Pero la palabra no debe ser así. Usted la leyó, la entendió, ahora le toca aplicarla. Si no vive la palabra, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Usted se puede saber toda la Biblia, pero no va a producir el cambio que queremos. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice que el Señor envió a 70 discípulos, ¿verdad?, a predicar. Pero Él se quedó con 12 para capacitarlos. Pero también tenía un grupo íntimo de 3, que eran Pedro, Juan y Jacobo. Pero solo uno se llevó el título de discípulo amado. Miren, no hay preferencias, no estoy hablando que Dios tiene preferidos,
Estoy hablando de que el que más busca es el que está en la presencia de Dios. Y Pedro y Juan y Jacobo eran del círculo íntimo de Jesús. Tuvieron la bendición de ver cómo resucitaba la hija de Jairo. Vieron cómo se transfiguró Jesús. Los tres. Y no que estos discípulos eran los más santos de todos, ¿no? Porque si usted lee la Biblia, ve cómo era el carácter de estos hombres. Eran de temperamento fuerte. Pero ellos entendieron que tenían que buscar esa intimidad con el Señor. Y Juan tampoco gozaba de un privilegio. Simplemente era el que más amaba a Jesús. Y por eso se llevó ese título del discípulo amado. Ahora que vivimos bajo la gracia, cada creyente puede buscar esa intimidad con Dios. Ya no hay límites en el reino, hermanos. Ya Jesús pagó por usted y por mí. Y Él abrió esta bendición para todos. Él no rechaza a nadie. Lo que sí exige es santidad, obediencia, integridad. Cualquiera de nosotros puede obtener ese privilegio de estar más cerca de Él. No hay cristianos más ungidos. Todos fuimos bautizados en el mismo Espíritu. Lo que usted ve es gente con más fruto. Pero, ¿por qué? Porque es gente que se mete más en la intimidad con Dios, que busca más del Señor, que quiere estar ahí, que está fiel a la iglesia, que está fiel al servicio, que aunque vengan tiempos difíciles, está ahí agarrado al Señor. Hay tantas batallas día a día, hermanos, tantas batallas, pero hay esa confianza de que Dios venció en la cruz. Todos ellos, discípulos de Jesús, eran personas imperfectas, como usted y como yo. Pedro lo negó. Juan y Jacobo querían hacer descender fuego del cielo, ¿recuerdan? Su madre pidió puestos de privilegio para ellos. Eran de temperamento fuertes, pero eso no limitó su comunión con el Dios vivo y encarnado. Puedo concluir que el grado de intimidad con Dios lo determinamos nosotros. Nosotros somos los que nos ponemos esas barreras. Dios está abierto a que usted venga a su corazón. Cuando vemos estos cuadros de la Santa Cena, usted no sabe dónde está Pedro sentado ahí, ¿verdad? O Felipe o Andrés. Pero usted sabe quién es Juan a simple vista. Siempre el que está recostado al lado del Señor. Porque él tuvo ese privilegio de ser el discípulo amado. Pero esa vacante todavía está ahí. Esa vacante en el pecho del Señor. Aún este tiempo está disponible. ¿Quién quiere tener ese privilegio? Bueno, vivamos en santidad. De eso depende. De eso depende esa intimidad con Dios. Yo creo que vamos a orar. Y como cristianos todos oramos, ¿verdad? Pero yo quisiera que hagamos un compromiso el día de hoy. Un compromiso de buscar más esa intimidad con Dios. Estamos por comprar el terreno de aquí al lado. Y este santuario se va a extender. Pero necesitamos fuerza en la oración. Necesitamos hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios. Necesitamos estar más en esa intimidad con Él. Y esta iglesia va a crecer mucho más. Los jóvenes que están aquí, ellos son el futuro de la iglesia. De ellos depende también que busquen esa intimidad con Dios. No sé, y algunos estamos con algunos años, pero algún día esta iglesia tendrá 100 iglesias más, no sé, o se convertirá en una mega iglesia, tal vez. Pero todo depende de esa intimidad que busquemos con Dios. Ahí está todo. Si por favor se ponen de pie, quisiera orar y pedirle a Dios que nos guíe a esa intimidad. Padre eterno, santo eres, Señor, y te adoramos esta noche.
Te honramos, Señor, y besamos tus pies en señal de obediencia, de gratitud también. Te rogamos hoy, Padre eterno, que limpies nuestras vidas, que te lleves todo pecado, Señor, aun aquellos ocultos. Rompe cadenas de esclavitud, Señor. Que hoy se caiga todo yugo de esclavitud, toda falta de perdón, todo orgullo. Necesitamos estar en tu presencia. Necesitamos esa intimidad contigo, Padre eterno. Por eso estamos aquí. Queremos hacer un compromiso de fe contigo, Señor. Sé que nos anhelas, que tu sacrificio en la cruz fue lo más grande. No queremos más pruebas de tu amor, Señor. Somos nosotros los que hemos puesto esos límites, pero hoy reconocemos que necesitamos más de ti. Hoy reconocemos que queremos buscar esa intimidad contigo, Señor. Sí, queremos estar como Juan, cerca de tu pecho, Señor, aún escuchar tu respiro. Llénanos esta noche. Transforma nuestras vidas. Quita todo lo que estorbe, Señor. Ayúdanos a buscar esa intimidad, a escuchar mejor tu voz, Señor. Perdónanos porque hemos estado orando superficialmente. Hemos estado leyendo a sí mismos, Señor, sin meternos a fondo. Pero hoy adoptamos ese compromiso como iglesia, porque sabemos que en el cielo hay grandes bendiciones para esta iglesia. Están listas para llegar, pero necesitamos traerlas, Señor. Y sé que nuestra santidad, sé que nuestra comunión contigo permitirá que eso venga, Señor. Gracias te damos como iglesia, Padre, por habernos salvado y por tenernos en unidad, Rey eterno. Ponemos en tus manos nuestro crecimiento, Señor, espiritual, nuestro crecimiento numérico. Oramos por las finanzas de nuestra iglesia también, Señor, porque hoy hemos tomado un compromiso y tomamos esa palabra que nos diste, de que estas estacas se ensancharán, Señor, y para tu gloria lo veremos, Señor. Es más, ya lo vemos edificado, Señor, porque tus pensamientos son mejores que los nuestros, Señor. A ti te damos la gloria, la honra, la alabanza siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.